Bien, el pasaje que vimos hace un momento se encontraba en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ha sido una semana bastante bonita, ¿verdad? La Semana Santa es uno de los momentos que más me gustan del año, lo que es Semana Santa y Navidad, porque se preparan servicios especiales y antes acostumbrábamos, ¿verdad?, a hacer dramas en Semana Santa, tener cantos especiales, y esos servicios dejaban de ser de 1 hora para convertirse en 2 o a veces hasta 3 horas, ¿verdad? ¿Quién no recuerda los servicios de las 7 palabras a las 3 de la tarde con el calorón? Y bien largos, ¿verdad? Pero eran servicios muy bonitos, eran servicios llenos de bendición, eran servicios en donde la presencia de Dios se manifestaba y hablaba a cada uno de su pueblo, de su iglesia. Y a pesar de que este año, el año pasado no fue así, nada más lo hicimos por transmisión debido a la pandemia, ya que no sabíamos, nos agarró muy mal parados, no sabíamos cómo íbamos a reaccionar. Este año tuvimos un poquito más de libertad y gracias a Dios pudimos estar aquí, ¿verdad? Pudimos disfrutar este tiempo, empezando desde el domingo de Palmas, luego fuimos al jueves con la Santa Cena y el viernes de las 7 palabras. Ahora nos tocó un año muy fresco, otros años nos ha tocado con mucho calor, pero han sido tiempos en donde hemos meditado y hemos visto, hemos profundizado un poquito más en estos pasajes de los últimos momentos de Jesús, y ahora vamos a hablar de la resurrección. La resurrección, hermanos, es algo, pudiera decirse, igual de importante que el sacrificio de Jesús en la cruz. Muchos se quedan solamente con el sacrificio de Jesús y dicen, Jesús murió en la cruz por mí y nada más. Hay gentes en el mundo secular que dicen que Jesús realmente no resucitó, ¿verdad? Si ustedes leen los relatos en los otros evangelios se darán cuenta que el Sanedrín puso la piedra en la tumba precisamente para que los discípulos no fueran a robarse el cuerpo, y ellos decían que ellos lo iban a hacer de esta manera, por eso tenían guardias ahí y todo, para que no se robaran el cuerpo de Jesús y después no dijeran que Jesús había resucitado. Lo cual es bastante interesante, porque ellos, siendo el Sanedrín, siendo los estudiosos de la Biblia, se supone que deberían de saber las profecías, ¿verdad? De que venía el Mesías, de que el Mesías iba a morir por nosotros y de que el Mesías iba a resucitar 3 días después. Entonces, mucha gente afuera cree que sucedió así. ¿Por qué? Porque de hecho lo vamos a ver, si no me equivoco, es en Mateo, donde el relato nos apunta que después de que Jesús resucita y los centuriones van con el Sanedrín a decirle lo que ha ocurrido, ellos les dan dinero para que no digan nada y la historia se transforme a pues nos quedamos dormidos y entraron y se robaron el cuerpo y no supimos qué pasó. Cualquier parecido con México es mera coincidencia, ¿verdad? Siempre se cambian las historias con un buen soborno. Pero esto es lo que algunos judíos creen hasta ahora. Otros creen que se robaron el cuerpo, no precisamente los discípulos, sino cualquier otra persona se lo pudo haber robado,
Pero este pasaje nos confirma que no es así. Los detalles que nos da de cómo están los lienzos, de cómo está el sudario, de cómo está acomodado todo en la tumba de Jesús, es algo que si alguien hubiera entrado a robarse el cuerpo no se hubiera tomado la molestia de dejarlo de esa manera, ¿verdad? Por lo general, si tú te vas a robar algo, entras y sales, ¿verdad? No te quedas ahí a acomodar para que despistemos, pero ellos dicen, se basan en que entraron a robar el cuerpo de Jesús, pero no ocurre así. Cuando los discípulos llegan, en la mañana hablamos de que las mujeres fueron las primeras en llegar, ¿verdad? Las que fueron las primeras en predicar la resurrección de Jesús. Ahora toca a los discípulos, llega Pedro a toda velocidad, pero le gana Juan. Y cuando llega Juan se da cuenta de que es verdad lo que le había dicho María, ¿verdad? Ha resucitado, no está ahí, pero ellos todavía no lo entienden muy bien, no se acuerdan, no entiendo yo el motivo por qué ellos aún no les cae el 20 de lo que ha sucedido. Y muchos estamos así ahorita, hermanos. Usted va a ver las noticias y se va a dar cuenta que muchos andan en Cancún. Usted se va a dar cuenta que muchos andan en alguna playa de México o en algún otro lugar del mundo, porque aún no les cae el 20 que el Salvador ha resucitado y que resucitó para darnos vida eterna a nosotros. Ellos siguen pensando que Jesús nada más resucita este domingo y se vuelve a meter a la tumba el resto del año. Pero no es así, Jesús resucitó y desde ese momento no ha pisado esa tumba nunca más. Y ahora el mensaje es para nosotros. ¿Por qué es tan importante la resurrección? ¿Por qué cada año tenemos que vestirnos de blanco? ¿Por qué cada año nos tenemos que levantar tan temprano el domingo a venir a un servicio matutino? Esto para los que van llegando aquí a la iglesia, que tienen relativamente poco de estar aquí, ha pasado desde hace mucho tiempo. Lo recuerdo yo desde que era niño, ya tengo mis 30 años. Me imagino que también mi hermano Raúl lo ha de recordar. No sé si mi hermano Miguel también. Y si pudiéramos preguntarle a gente todavía más grande, estoy seguro que ellos dirían, sí, claro, desde que éramos niños nosotros veníamos temprano a la iglesia, estaba todo a oscuras, veníamos todos de blanco y cantábamos unos himnos y me da risa porque los himnos los himnos de resurrección son himnos muy altos y venimos todos muy dormidos y nunca las llegamos, pero se quejan mucho de eso, pero son himnos muy bonitos, son himnos que declaran la resurrección de nuestro Salvador. Pero tampoco, mucha gente, aunque hace esto año tras año, tampoco parece entender la importancia de la resurrección. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Sí, ya sabíamos que Jesús iba a resucitar, Él lo había dicho, pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué sobresale de todas las demás cosas que ha hecho Jesús? Bueno, vamos a verlo el día de hoy. Durante esta semana vimos a Jesús entrando a Jerusalén como un rey. Después vimos a Jesús cenando con sus discípulos, haciendo un nuevo pacto. Y después vimos a Jesús sacrificado en la cruz. Estas tres cosas son muy importantes, porque primero vemos a Jesús como rey, vemos a Jesús como sacerdote y vemos a Jesús como el Cordero, como el sacrificio perfecto. Jesús dice en la Santa Cena, este es mi nuevo pacto, hagan esto en memoria de mí, porque yo ya no voy a tomar esto hasta que venga otra vez a recoger a mi pueblo, ¿verdad? A la iglesia. Y después vemos que ocurre la crucifixión, se hace efectivo este nuevo pacto, pero algo está ocurriendo en esta crucifixión. No es la crucifixión de cualquier persona, no es la crucifixión de un profeta ni siquiera, no es la crucifixión de alguien que
creía en Dios, es la crucifixión de nuestro Salvador, del Mesías. ¿Y qué es tan importante aquí? Pues bueno, que si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, cuando era el momento de que el sacerdote entrara esa vez en el año al lugar santísimo, él entraba a ese lugar con 2 animalitos, y estos 2 animalitos echaba suertes, ¿verdad? Para ver cuál era el que iban a sacrificar y cuál era el que iban a liberar en el desierto. Uno iba a ser para el perdón de pecados de todo el pueblo y del sacerdote, y el otro iba a ser para que todos los pecados del pueblo se fueran. Y eso es lo que representaba el que iba a ser liberado en el desierto. Se iban a ir para siempre, y eso quería decir que Dios ya no se acordaba más de esos pecados y quedaban allá. No iban a volver jamás. Entonces este sacerdote entraba e intercedía por el pueblo. Se ponía en la brecha por el pueblo, y él tenía que estar bien para poder estar en el lugar santísimo y poder hablar con Dios y ponerse a cuentas con él y poner a cuentas al pueblo con él. Después de esto llegaba el sacrificio, y con este sacrificio los pecados del pueblo eran perdonados. Y esto lo tenía que hacer una vez al año. Lo que quería decir que este sacrificio, aunque el animalito era sin defecto, el sacrificio no era perfecto, tenía una caducidad. Tenía que estarse renovando constantemente. Y entonces llega Jesús. Y Jesús llega y toma el papel de este sacerdote. Llega y se pone en la brecha entre el mundo y entre Dios, para reconciliar al mundo con Dios. Él entra al lugar santísimo en donde nosotros no podíamos entrar a causa de nuestro pecado, y Él, como no tiene pecado, como es libre de pecado, Él no tiene mancha, no cometió ningún pecado, ningún error. Entonces Él entra a este lugar a hablar con el Padre directamente e intercede por el mundo, intercede por nosotros, intercede por usted y por mí. Pero luego llega el momento en que tiene que ser sacrificado. Bueno, y ya vimos que Jesús era el sacerdote, entonces ¿quién va a hacer el sacrificio? Dice Jesús, yo mismo voy a hacer el sacrificio. Y entonces Jesús muere en esa cruz. Y la manera en que los animalitos morían en el Antiguo Testamento, si bien tenía que ser una muerte rápida, y después de esto el cuerpo del animal variaba lo que hacían, ¿verdad? Con él. Algunas veces lo tenían que cortar en ciertas partes, y otras partes del cuerpo eran quemadas en otro lugar. El asunto es que el animal no quedaba, del animalito nada quedaba, todo era consumido por el fuego. Y con Jesús ocurre algo similar. Su cuerpo es destrozado a tal manera que esto representa que aún lo más profundo de nuestro ser, que ha sido afectado por el pecado, aún eso que nadie conoce, aún eso que solamente usted esconde y que tiene ahí en su subconsciente o en su mente, o esconde para que no sepa nadie y no lo vayan a juzgar, bueno, aún ese pecado que está en lo más oculto, Jesús es tan poderoso, la sangre de Jesús es tan poderosa que llega para limpiar ese pecado. Pecados de los que usted tal vez ya ni se acuerda, los limpia también. Por eso es que su cuerpo es maltratado de tal manera. Simboliza que ese sacrificio entra a lo más profundo de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu, y nos limpia por completo. Entonces, Jesús muere en esa cruz como el sacrificio perfecto, y queda 3 días en la tumba. Hasta aquí muchos pudieran decir, bueno, pues es como cualquier sacrificio del Antiguo Testamento, tiene caducidad, algo tiene que suceder el siguiente año para que puedan limpiar nuevamente nuestros pecados. Pero al tercer día Jesús resucita, y esto quiere decir que este sacrificio no tiene caducidad. Esto quiere decir que este sacrificio dura eternamente, y usted puede pedirle perdón a Dios en el pasado y lo va a perdonar, le pide perdón a Dios en el presente y lo va a perdonar, y le pide perdón a Dios en el futuro y lo sigue perdonando. El sacrificio cubre todo eso, cubre todo.
cubre a todas las personas en todo el tiempo, aún y aquellos que no estaban cuando Jesús, aquellos que ya no vivían cuando Jesús estaba entre nosotros, aquellos santos que murieron en el Antiguo Testamento. Y aquí es donde entra la resurrección, es donde entra lo importante, porque sin esa resurrección, todo el sacrificio que hizo Jesús antes hubiera sido en vano. No hubiera servido. Hubiera sido como uno de esos animalitos que solamente tiene un límite para limpiar nuestros pecados y de ahí en adelante necesita haber otro sacrificio. Pero la resurrección de Jesús hace que esto sea ilimitado, que esto no se termine, que esto continúe por la eternidad hasta que Jesús regrese. Esa es la importancia de la resurrección. Sin resurrección, usted y yo no estaríamos aquí. Sin resurrección, el mundo estaría perdido. Jesús hubiera dado su vida, tal vez, sí, pero si no hubiera resucitado, de nada hubiera servido. Hay otra cosa muy importante que nos deja la resurrección. Hay un pasaje en la Biblia que nos menciona que Jesús es el primogénito de los muertos. Esto es bastante raro si lo escuchas por primera vez, porque tú dices, a ver, ¿cómo que es el primogénito de los muertos? Si Jesús es vida, ¿de qué me estás hablando? Es que no tiene que ver con que Él tenga una relación con la muerte, sino que Él al resucitar es el primero de todos aquellos santos que murieron esperando la promesa del Mesías, la promesa del reino, y entonces al ser Él el primero, todos aquellos es una garantía de que van a resucitar. Eso quiere decir, hermano, que si usted durante esta vida anduvo en el camino de Dios, usted creyó en Él, usted creyó en Jesús, se apartó del mal, se apartó del pecado y vivió una vida de santidad, tenga la plena confianza de que si usted muere antes de que Jesús venga, va a resucitar, va a ser el primero en resucitar, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si aún así le queda, pues bueno, ya estamos en tiempos muy difíciles, Jesús pudiera venir en cualquier momento. Si eso fuera el caso y nosotros aún estamos con vida, déjeme decirle que vamos a ver a todos aquellos que se nos han adelantado y que vivieron en comunión con Cristo. Ellos resucitarán también y nos encontraremos con ellos en las nubes. Todo gracias a la resurrección. El mundo no creo yo que sepa esto. El mundo no creo yo que sepa la relación que hay entre el sacrificio y la resurrección de Jesús, porque es necesario que los dos estén juntos. No es posible que uno esté sin el otro. El mundo no sabe por qué nosotros tenemos esa esperanza. Una vez que se va un familiar de nosotros, sí nos duele, sí nos lastima, pero nosotros descansamos en la promesa de que Él resucitará cuando venga Jesús y lo volveremos a ver. Y ellos no lo entienden. Y a veces nos tachan de locos o nos tachan de fríos, ¿verdad? Pero es que la resurrección la podemos resumir en una palabra. Y esta palabra es esperanza. Cuando tú crees en la resurrección, tú tienes esperanza de un futuro mejor. Tú tienes esperanza de un futuro con Jesús. Tú tienes esperanza de que en un futuro te vas a encontrar con el Rey de Reyes. Y ese sacrificio que ocurrió en la cruz fue suficiente para sanarte, para limpiarte, para perdonar tus pecados. Pero esa resurrección que ocurrió 3 días después es suficiente para que tú seas salvo. Es suficiente para que tú resucites cuando Él venga con su reino. Es suficiente para que tú te unas a todo el pueblo celestial que está esperando el regreso de nuestro Señor. La resurrección es nuestra esperanza y nosotros descansamos en esa esperanza. La resurrección es importante porque sin resurrección el sacrificio no hubiera servido de nada. La resurrección es el punto más importante de nuestra fe.
Cuando usted se encuentre con alguien que diga, no, es que la resurrección no fue posible, sí lo fue. Y que no lo saquen de ahí, hermano. Estudie, claro, estudie, y usted vea todo lo que implica la resurrección, pero no lo muevan de su fe jamás. Todos decimos siempre, sí, Jesús murió en la cruz, gracias Jesús por ese sacrificio, pero rara vez nosotros decimos, gracias Señor por resucitar, gracias Señor por resucitar por mí, gracias Señor porque pudo haberse terminado todo en ese sacrificio y tú cumpliste. Pero para hacerme verdaderamente libre, resucitaste, venciste a la muerte, venciste al pecado y ahora soy libre y usted y yo estamos aquí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Voy a terminar porque veo que los tacos ya los están durmiendo, entonces voy a avanzar. Lo último que me queda decir acerca de la resurrección y de cómo esto es tan importante con nosotros. Quiero que usted lea los pasajes que hemos estado viendo. Si es necesario en su casa, lea los 4 evangelios, este pasaje de la resurrección, porque se va a encontrar con cosas muy, muy interesantes, pero el común de todos los pasajes es la incredulidad de los discípulos ante la resurrección de Jesús, a pesar de que Jesús había pasado 3 años con ellos y les había dicho, voy a resucitar, es necesario que el Mesías, que el Hijo del Hombre muera y resucite al tercer día. Y a ellos se les olvidó. Aunque la resurrección es nuestra esperanza, también la resurrección es nuestra motivación para llevar una vida de santidad. Pero a veces se nos olvida la resurrección, se nos olvida la vida de santidad y se nos olvida hacer todo lo demás. Y ya de repente da vuelta el año, llegamos a Semana Santa y nos acordamos de nuevo de la resurrección y del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero todo el año se nos olvida. Que su vida, hermano, su vida, su relación con Dios, su vida cristiana sea marcada por la resurrección y que en esa resurrección, hermano, usted piense, si mi Salvador dio todo por mí en la cruz y después resucitó para que yo pudiera ser libre, para que yo pudiera ser salvo, mi vida pertenece a Él, mis acciones pertenecen a Él, lo que pienso pertenece a Él. No estoy diciendo si tienes ganas puedes hacerlo, no, tu vida pertenece al Salvador. La resurrección ha hecho eso, que tú eres libre, pero esclavo por amor, y por lo tanto tu vida le pertenece a Él. Antes de hacer la oración para terminar, me gustaría que tú cerraras tus ojos y pensaras hasta este punto de tu vida, durante toda la pandemia, todo lo que ha ocurrido en tu vida estos últimos, año y medio que llevamos. ¿He hecho que la resurrección de Jesús valga la pena? ¿He hecho que el sacrificio de Jesús valga la pena? ¿O solo soy cristiano en el momento de la transmisión? ¿O solo soy cristiano al momento del estudio? ¿O solo soy cristiano al momento del culto? El resto de la semana, el resto de tu tiempo, ¿haces valer el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Haces valer la resurrección?
es algo de que cuestionarse, porque este año ya no estuvimos viéndonos y entonces teníamos libertad para hacer lo que nosotros quisiéramos. Pero bajo esa libertad que se nos fue dada este año, entre comillas, hicimos valer el sacrificio de Jesús y la resurrección de Jesús. Si no fue así, hermano, yo te invito a que esta mañana tú te pongas a cuentas con Dios. Des gracias por ese sacrificio, pero también des gracias por esa resurrección. Y entonces le regreses tu vida a Dios. Y si este año tu vida ha sido o lo que has hecho ha valido la resurrección y ha valido el sacrificio de Jesús, perfecto. Te felicito y te animo a que este año continúes igual. Y si puedes mejorarlo, hazlo mejor para Dios. Pero si no es así, yo te invito a que reflexiones y entonces cambies el rumbo hacia donde vas. Cambies la manera en que estás viviendo y aproveches el tiempo que tenemos aquí. La venida del Señor está cerca. Los muertos en Cristo ya van a resucitar. ¿Nos vamos a encontrar allá en el cielo? ¿Habrá valido la pena el sacrificio para nosotros? Señor, te damos gracias, Padre, porque tú has resucitado. Gracias porque sin tu resurrección nosotros estamos perdidos. Gracias, Señor, porque tú tenías todo tan planeado, tan organizado para darnos salvación. Ese regalo que nosotros muchas veces desaprovechamos y muchas veces hacemos a un lado porque llevamos vidas ocupadas, porque estamos cansados, porque nos interesan en estos momentos otras cosas y no volteamos a verte a ti. No aceptamos tu regalo. Perdónanos, Padre, por menospreciar este precioso regalo, este enorme regalo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos señale los lugares, las cosas que hemos hecho mal, lo que necesitamos cambiar, Señor, para dar un rumbo nuevo a nuestras vidas y vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Señor, te pido que tu Espíritu sea derramado en Camino Nuevo y Vivo, sea derramado en cada una de las familias que está aquí, sea derramado, Señor, en la iglesia del Nazareno, y que nosotros podamos no solo compartir tus enseñanzas, sino también compartir la esperanza que es la resurrección, compartir la salvación que es tu sacrificio, compartir, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, solo a ti. Te alabamos en esta tarde. Amén.